Listo. Entonces, empecemos. Vamos a ver la parte del overview. El objetivo este es prácticamente para los clientes. Nuestro objetivo no va a tener el alcance general que se tiene en un curso de administrador. Así es que nos vamos a brincar. Esto es paja. Vámonos con el overview. Objetivos técnicos. Bueno, se supone que al término de este curso, si se toma formalmente, se tienen que cumplir esos objetivos. Que la persona sea capaz de describir qué es el CCM de Control M, cuáles son las diferencias entre el Control M Server y el Control M Enterprise Manager, y otros puntos a nivel de administración que se necesitan comprender para poder dar el asesoramiento adecuado. Entonces, estos objetivos técnicos en este momento no se van a cumplir por la falta de tiempo que tenemos para la impartición de esto. Lo que sí necesitamos comprender muy bien de sobremanera es qué es Control M y qué le llama BMC a la disciplina de Workload Automation. Anteriormente Control M de la versión 6 y 7 únicamente era a secas, Control M y punto. A partir de la versión 8 y ya hoy a la versión 9 es que empezaron a crearlo como disciplina, el Workload Automation o la automatización de la carga de trabajo. La parte de qué es la suite como tal, que se compone ya de varios componentes. Bueno, BMC nos explica que Control M es un sistema unificado y dinámico que ofrece una solución integral a las necesidades de control de la producción del procesamiento por lotes. ¿Qué es eso de procesamiento por lotes? Si nos vamos a la parte más técnica y yo tengo ciertas tareas que se tienen que ejecutar en un orden, Control M lo que hace es ejecuta esas tareas en el nivel de criticidad que nosotros o el cliente le defina. Control M no es una herramienta 100% inteligente si la persona que lo está usando no tiene la idea de lo que se está haciendo y qué problema van a solucionar. Control M se divide en dos puntos claves. Uno es la parte de la vista gráfica de la ejecución de los jobs y otra es la parte no gráfica de la detonación de los jobs. Son cosas distintas. Una cosa, déjenme ver quién me está mandando mensajes en el chat. Ah, ya. Buenos días, Pepe. Una cosa muy distinta es la parte de la creación de los jobs, que es donde se hace en la parte gráfica, pero Control M tiene otro servidor que no tiene entorno gráfico, que es el que va a lanzar los jobs de manera de ejecución a la producción. Bueno, nos dice Control M, perdón, nos dice BMC. Buenos días, que la ejecución del trabajo se realiza a nivel de la gente. ¿Qué es esto? Control M básicamente está definido por tres niveles. La capa de ejecución a nivel sistema operativo o a nivel cliente, que es un agente como tal de Control M, algo que nosotros creo que todos conocemos muy bien por la parte de Patrol. Patrol que hace la gestión de monitoreo está definido por un agente. Control M no hace monitoreo, pero sí hace la ejecución de tareas por lotes. Y básicamente los niveles de ejecución, si ponemos a TrueSight a un lado como aplicación de referencia, es prácticamente lo mismo. Tenemos un agente, el cual es el que detona las ejecuciones. Tenemos una consola principal, que es la que recolecta la información de esas detonaciones. Y tenemos una consola de visualización. Para no ponerles nombres, si pudiéramos definir y comparar los nombres, que no sería lo más adecuado, pero lo vamos a hacer por fines prácticos, tenemos nuestro Patrol Legend, nuestro KM, que es el que va a interpretar toda la información. Una vez que Patrol Legend toma la información, la envía a una consola, que en este caso pasaría por un filtro, que es nuestro Integration Service. En Control M ese filtro se llama Gateway. La consola manda la información a TrueSight, al Infrastructure Manager o al ProActiveNet 9.6 para los que todavía están en plataforma 9.6.
La contraparte de control M es el control M server, ese nivel. Cuando Patrol o ProActiveNet 96 manda la información a una consola superior, se puede detonar como si fuera el TrueSight, la versión 10.x, que tiene su capa de presentación, escenario que vivimos en Bancoppel. Esa consola, poniendo en el homologado o tratando de convertirlo en Control M, sería el servidor de Control M Enterprise Manager. Esos serían como que los tres niveles. El agente que detona y recolecta la información la envía a una capa superior mediante un puente. Ese puente de monitoreo es el IS y en Control M se llama Gateway. Lo toma la primera consola, que es la que toma las alertas y los estados de las ejecuciones, y lo sube a un nivel superior. En Control M ese nivel superior se llama Control M Enterprise Manager. Vámonos por la arquitectura. Después de haber mencionado, yo tengo en el nivel más bajo mis Control M Agent. Esos Control M Agent, al igual que un agente monitoreo, necesita de módulos de conocimiento, pero en la disciplina de Workload Automation se le definen como plugins. Yo puedo instalar un agente de Control M en cualquier sistema operativo, Linux, Windows, Unix e incluso remotos. Si pensamos un poquito en lo que nosotros conocemos muy bien, que son las plataformas de monitoreo de OMC, esa es la naturaleza básica de Patrol, en el cual necesito instalar un agente de monitoreo y necesito de un módulo de conocimiento para poder interpretar esos sistemas operativos. Aquí en Control M, esos módulos de conocimiento se le definen como Application Plugins. Yo puedo tener Application Plugins para hacer la ejecución de tareas por lotes de base de datos, de aplicaciones en la nube, de PeopleSoft, la parte de transferencia de archivos de un punto A un punto B, y la infinidad es grande. Lo vamos a ver más adelante. Esta es la primera capa de ejecución y detonación de tareas de Control M. Ahora, ¿qué es en sí una ejecución de tareas por lote? Todos estamos familiarizados con los comandos de Linux. Voy a venirme acá a mi terminal. Para Control M, una ejecución de una tarea puede ser un simple comando ls espacio "-l". Esto para Control M puede ser una detonación de una tarea por lote, este comando como tal. Todo lo que tengo en mi salida estándar, que es esto, para los que no lo recuerdan, la salida estándar en un sistema operativo Linux o Unix es cualquier cosa que me arroje como retorno un comando en ejecución. Mi comando en ejecución fue este, ls espacio "-l". Mi salida estándar es todo lo que está acá. En Control M no se le define como comando, se le define como tarea por lote. Y la salida estándar, que es lo que tengo seleccionado en la pantalla, no se le define como tal, como salida estándar, se le define como output. Es necesario familiarizarnos con ese argot que maneja BMC para Control M, porque prácticamente todo el entorno se gestiona así. Se le tiene que llamar por lo que es en la aplicación para que con los clientes que están familiarizados se pueda tener una interacción más fácil, más sencilla. Vamos a minimizar esto y seguimos. En nuestra capa superior, arriba de nuestro agente, tenemos un puente, un canal, que este puente o canal que tiene la tarea de tomar los datos y enviarlos a nuestro servidor intermedio mediante un puente, ese puente, si lo contraponemos a monitoreo, es el Integration Service en Patrol. En Control M, ese canal de comunicación por donde pasa la información cifrada se llama Gateway. Aquí está referenciado y expuesto en esta imagen de arquitectura. Están divididos en tres. ¿Por qué? Porque Control M Server se puede instalar en tres distintos sistemas operativos.
soportados, que es el ZOS o los mainframe, para algunos clientes que continúan teniendo estos dinosaurios muy efectivos y poderosos, caros por cierto. Tenemos nuestros gateway en plataformas Unix y tenemos el mismo esquema de gateway con control M server en Microsoft Windows. La capa intermedia de aplicación, que se llama control M server, tiene tres componentes principales. El principal es el control M server, como tal, es la aplicación. Esa aplicación tiene una instancia de base de datos. Esta base de datos en este momento en versión 8, que es como que la actual, puede ser en Postgres, ya viene embebida, no se necesita licenciamiento, y puede ser también en Oracle o en Microsoft SQL Server, donde las últimas dos sí necesitan licenciamiento por obvias razones. ¿Cuál es la función de este control M server? La función de nuestro control M server es, imagínenselo como como una empresa de cartas. Yo soy un usuario de unas empresas de cartas donde escribo una carta a Ricardo Juárez y le digo, Rich, dime qué hora es y regrésame la carta. Entonces, yo esa carta la escribo acá arriba, en mi Control M Enterprise Manager, en mi entorno gráfico. Hago mi borrador de esa carta, la escribo en la base de datos que vive dentro de mi Control M Enterprise Manager o en mi servidor, vaya, de Control M Enterprise Manager, y voy y lo coloco en el buzón de cartas. Ese buzón de cartas es el servidor Control M Enterprise Manager. No se me confundan aquí porque hay dos aplicaciones que se llaman igual. Un cliente, que es el Control M Enterprise Manager, y un servidor, que es el servidor Control M Enterprise Manager. Tienen el mismo nombre. La única diferencia es que una es una consola cliente que se conecta a una aplicación de servidor. Entonces, tengo mi carta que fue definida aquí arriba. La guardé a modo de borrador en mi base de datos de el Control M Enterprise Manager. Después, esa carta yo la guardé en el Control M Enterprise Manager Server. Todo está ahí, pero todavía no la quiero mandar. El día que yo necesito mandarla, la meto al buzón de cartas. Este buzón de cartas se puede definir como el Control M Enterprise Manager Server y la base de datos. Ellos dos, tanto la base de datos como el server, saben exactamente el día y la hora que yo requiero mandar esa carta. La persona que va a recoger la carta para llevarla al centro de repartición de cartas o a Correos de México, si lo ponemos en algo más ad hoc a nuestro país, va a ser el gateway. El gateway es el que va a tomar esa carta de la parte superior de la aplicación y la va a colocar en nuestro centro de repartición de cartas, que va a ser nuestro Control M Server. En la base de datos del Control M Server van a estar todas las cartas y ahí se define quién va a ser nuestro destino y el contenido de la carta. Si necesitamos una respuesta, ahí va a llegar la respuesta mediante el gateway. Y el gateway va a subir esa información al Control M Server, que es nuestro origen, que es nuestro buzón de correos. Entonces, escribimos la carta aquí arriba en nuestro entorno gráfico, guardamos el borrador de nuestra carta en la base de datos del Control M Enterprise Manager, colocamos la carta en el buzón, lo va a tomar el cartero que es el gateway. Si se fijan, el gateway tiene comunicación y tiene presencia tanto en el Control M Enterprise Manager, por eso está aquí arriba, como también en el Control M Server. Es el único componente que vive en dos niveles. Entonces, el gateway toma la carta, la pasa a nuestra empresa de correos, la coloca en el buzón de correos y en el buzón de correos ya tenemos el destinatario, que en este caso sería Ricardo Juárez. De nuevo, el gateway va a tomar la carta de la empresa de correos y va y lo entrega directamente al servidor que se llama Ricardo Juárez. Le entrega la carta. El sistema operativo, ¿qué va a hacer? Como el sistema operativo tiene instalado un Control M Agent,
el gateway va y le entrega la carta personalmente a ese agente. Ese agente lo que hace es abre la carta, y ejecuta el comando o las instrucciones que vienen en esa carta. Hace la ejecución y esto se lo regresa al gateway como output. Entonces, el gateway toma la información que le pasa a la gente y le dice a la gente, ya leí la carta y este es el resultado, esta es mi respuesta. Entonces el gateway regresa a la plataforma de Control M Server y esa carta la pone como entregada y le da una palomita. ¿La palomita qué significa? Están definidos en colores en Control M. Las cartas que han sido enviadas y que no han tenido retroalimentación son de color amarillo. En pocas palabras, los jobs que se encuentran en ejecución. Cuando mi agente de Control M ya leyó la carta y ejecutó el contenido que estaba dentro, siempre tiene un output o una salida estándar que tiene que regresar. Ese en Control M se le define como status. Únicamente hay 3 status importantes. Hay más, pero los importantes son el status de terminación en OK, el status de ejecución y el status de no en OK, que prácticamente significa que no tuvo un resultado satisfactorio. Para este escenario, como si... Mande, sí, dame, Master. Es no OK cuando ocurrió un error. Es verde. No, ¿por qué? Casi todas las ejecuciones de Control M son binarias. O se ejecuta o no se ejecuta. Lo que se vaya a mandar a Control M prácticamente es lo que se tiene que ejecutar. Son comandos en sí o son shells en sí. Entonces, si yo mando un comando que no está reconocido, a nivel sistema operativo me lo marca como 1 cuando es fallido. Y a nivel sistema operativo me lo manda como 0 o me regresa un 0 cuando se ejecutó satisfactoriamente. Nosotros en pantalla no lo vemos. Nosotros vemos la salida estándar del comando que nosotros mandamos ejecutar, como un hostname, como un ipconfig. Nosotros no vemos ese valor de 1 o de 0. Sin embargo, Control M con su agente de automatización sí lo ven. Entonces nosotros en Control M sí podemos ver esa particularidad de el retorno del comando en valor 0 o en valor en 1, pero son binarios. Entonces por eso Control M lo maneja en en tres niveles. Sleep 10. Para Control M un Sleep 10 significa que va a estar trabajando. Igual que para el sistema operativo. El sistema operativo ya está esperando. Pero en Control M significa que estuvo trabajando. Que no es lo mismo que yo le doy rápidamente un hostname y me regresa la ejecución y la salida estándar o el output, que es esto para Control M. Y ella lo toma como un job que terminó satisfactoriamente. Si un job se tardara 25 segundos, que fuera a sacar un respaldo a una base de datos, lo mandara a cinta, esto que le esté parpadeando para Control M significa que la tarea está en ejecución, que el equipo cliente o el equipo destino está leyendo la carta. Sí, pero aquí depende del coco de programación de la persona que esté usando Control M. Porque yo le puedo definir que ls espacio menos "-l", si me encuentra este archivo, que me mate el job y que me diga que fue erróneo. Y por ende que mande una notificación o un incidente remedy o que mande a ejecutar otro job que borre este archivo. ¿Sí me explico? O sea, yo le puedo definir en Control M si el resultado para mí, administrador, es satisfactorio o es erróneo. No necesariamente Control M siempre nos va a colocar los valores correctos
y correctos para la producción. Ujú. Correcto. Yo de manera gráfica tengo la oportunidad en Control M de decir si el valor está entre 65 y 75, entonces márcalo o mándalo como si fuera a un OK, el job. O le puedo detonar acciones también. Si el valor está, ¿qué número dijiste? Sí, tal cual así se puede definir. Lo bueno de Control M es que como es un entorno gráfico, no necesitas estar programando vaya, programación pura, tirar código, sino que lo puedes hacer todo desde un entorno gráfico, con herramientas. ¿A qué es esto? Que no necesitas saber programar para poder programar dentro de Control M una tarea. Entonces, repasando la arquitectura, en nuestro nivel más bajo tenemos nuestros agentes de Control M que para poder tener acciones de automatización en distintas plataformas o distintas aplicaciones, donde en aplicaciones, imagínense que son los cambios de patrón, el puente, el canal de comunicación entre nuestro agente y el primer nivel de la plataforma de Control M es nuestro gateway. Y ese gateway conecta a los Control M Agent con el Control M Server. El agente nunca va a mirar hasta la capa superior del Control M Enterprise Manager. Nunca, nunca, nunca. Ningún agente se va a conectar directamente a la consola de Control M Enterprise Manager. Y esta consola no ve los agentes. A diferencia del TrueSight, del Operation Manager o del Presentation Server, que sí ve los agentes en monitoreo y es la última capa de aplicación. Acá en Control M, esta capa del Control M Enterprise Manager es la última capa de aplicación, es el entorno gráfico. Por eso acá nos ponen un monitor y el entorno gráfico de Control M. Pero él no ve agentes, no gestiona agentes y no hay manera de tener comunicación directa entre esta capa, que es la última, contra la capa principal, que es la de los agentes. La capa única que ve a la gente, que lo gestiona, que lo administra, es la capa superior, que es la capa del Control M Server. ¿Cuál es la principal función de ello? Almacenar todos los jobs que se van a enviar a los agentes. Y esos jobs llevan las instrucciones. Colocándolo de otra manera, retomo el ejemplo de la empresa de cartas. Imagínense, DHL. Yo tengo acá arriba unos audífonos. Yo vi los audífonos, yo quiero los audífonos y compro los audífonos. La petición acá, mediante una página web si quieren, para los que usan Mercado Libre o Amazon, yo visualizo la información que yo necesito. Mando a hacer el pedido, se guarda en una base de datos, que es gestionada por un servidor. Y ese pedido tiene que tener un canal de comunicación a un almacén. En ese almacén debe decir que a lo mejor Ricardo Juárez compró unos audífonos y que tienen que ser entregados entre el 1 de diciembre y el 5 de diciembre. Entonces ellos tienen el producto, la materia prima. Ahora necesitan ir a conseguir esos audífonos porque supongamos que no tenían esa materia prima en ese momento. Toman el audífono, ya lo tienen en su poder y lo mandan a Ricardo Juárez. Ricardo Juárez sería nuestro control M agent. El gateway o la persona que entrega los audífonos o el producto adquirido es el que le entrega a Ricardo Juárez ese producto. En cuanto a Ricardo Juárez se le entreguen esos audífonos o ese producto, Ricardo Juárez tiene que dar su aprobación de que el producto ya fue entregado. Entonces, el gateway hace firmar a Ricardo Juárez en la puerta de su casa de que ya se le entregó el producto. El gateway lleva esa información al almacén y dice, ya se le entregó este producto a Ricardo Juárez con este identificador. Y en la página web donde Ricardo Juárez compró ese producto, ya se coloca el estatus de entregado.
y se le manda un correo a Ricardo Juárez diciéndole, güey, mándanos una reseña del servicio. Si Ricardo Juárez manda esa reseña, se la entrega tecnológicamente hablando al gateway. El gateway coloca en el control M server de que hay un estatus de entrega y lo visualizan acá arriba en la parte del control M Enterprise Manager. ¿Sí queda clara esa parte con ese ejemplo de las cartas? ¿O quieren que lo ejemplifique de otra manera? ¿Cómo ven, caballeros? Órale, George. George. ¿Le seguimos? Ya me despertaron. Yo nada más había entrado por puro compromiso. Sí, no, usted disculpe, señor Todopoderoso Ortega. Entonces, a ver, le seguimos. Ahora, esto es alto nivel arquitectura, pero cada uno de esos niveles tienen sus componentes. Entonces nos vamos a ver la parte de los componentes. El primer componente, el Control M Enterprise Manager. Retomemos la parte de la arquitectura, saquen una foto si quieren a esta. El primer componente vive aquí arriba. Bueno, el Enterprise Manager, ¿qué hace? ¿Para qué nos ayuda? Es el primer componente de un entorno gráfico de la solución de Control M o de la suite. Cuando hablen de Control M con un cliente, y eso nos lo dicen en el curso de certificación, no lo mencionen como software, porque es una solución, es una suite que está compuesto de distintos componentes y distintas herramientas. El componente principal gráfico para el usuario final es es el Control M Enterprise Manager. Para los que no estamos muy familiarizados con esto, la abreviatura BMC lo abrevia en todos los documentos CTM por Control M, y cuando está una diagonal es porque está hablando de un componente en particular. En este caso estamos hablando del componente Enterprise Manager, por eso lo abrevia de esta forma. Van a ver otro componente que es el EM o el Enterprise Manager Database. Otro que es Gateway. En un momento me voy a regresar. Otro que es el GUI Server o el interfaz gráfica de usuario servidor. Y nuestra capa intermedia, el Control M Server como tal. Pero si se dan cuenta, siempre la abreviatura BMC lo maneja así. CTM- y el componente, que son varios. Voy a regresarme al componente principal. Y bueno, ¿de qué nos ayuda el Control M Enterprise Manager? Es nuestro entorno gráfico. Es nuestra consola de programación para los jobs y el flujo de jobs. Un job puede ser tan sencillo como colocar un comando, un hostname, un ipconfig, o un job puede ser tan complejo como por ejemplo con el escenario que nos topamos Mike Agustín y su servidor hace unas semanas de mandar a detonar un audio, que por ahí igual Jorge Ortega también lo va a recordar. Eso a lo mejor suena un poquito complejo cuando no lo sabes hacer, pero en realidad Agustín buscó en internet, o no sé si lo escribió, un shell que carga variables de Windows Media Player y unas rutas para mandar a ejecutar cierto sonido. Y la manera de la calendarización, de la programación del mismo job en realidad fue relativamente sencilla. Y no Mike mejor que nadie nos puede explicar esa parte. El Control M Enterprise Manager está dividido en dominios, o son las opciones de uso. Más adelante vamos a ver cuáles son esos dominios como tal. Acá se hace la programación de los jobs, se hace la creación de los calendarios, se pueden jugar con variables, acciones, y se pueden hacer también las relaciones entre un job primario y un job secundario. Eso también lo vamos a hacer más adelante.
Hay una parte que son un poquito de más nivel más avanzado, que son las condiciones de apoyo, las condiciones de cruza. Acá es, algunos igual y hasta ya se lo saben, son las condiciones de entrada y las condiciones de salida. También las vamos a ver más adelante. Nada más para dejar claro el punto, este es la capa de interfaz gráfica de usuario. Si lo vemos a nivel cliente, si lo vemos a nivel servidor, es donde se almacenan temporalmente los jobs antes de ser enviados a producción al servidor de control M Server. El Control M Enterprise Manager tiene varios puntos de comunicaciones y esto es súper importantísimo que se conozca y que se entienda y que se sepa para qué funciona cada cosa. Porque al momento de hacer troubleshooting o al momento de hacer un acompañamiento con un cliente en sitio, el cliente por lo regular ignora todo esto y la importancia de uno de los componentes. Entonces, a veces reinicia cosas así porque se le hace fácil y en realidad están haciendo una muy mala práctica y pierden información e incluso pueden dañar la base de datos por no reiniciar los componentes en el orden adecuado. Entonces, tenemos gráficamente hablando de nuestro cliente de Control M Enterprise Manager. Este cliente tiene una comunicación con el Control M Interfaz Gráfica de Usuario. Esa comunicación se llama Corva. Corva lo manejan varias aplicaciones, tanto de BMC como de Microsoft, como CA Technologies. A lo mejor al Rich y a lo mejor a George les suena eso de Corva Communication porque Spectrum utiliza el mismo método de comunicación entre la aplicación y la base de datos. Ellos, a pesar de ser competencia de BMC, también utilizan la comunicación de la aplicación y la base mediante Corva. ¿Qué es eso de Corva? Es únicamente un canal de comunicación cifrado por el cual nuestro cliente va a tener comunicación con un componente interno de nuestra suite Enterprise Manager. Entonces, acá esa comunicación es, digamos, imagínense que él es la persona que está en un bar queriendo entrar a una fiesta privada. Va a ir por cierta calle o va a ir por cierto pasillo a tocar la puerta de la entrada de ese bar de la fiesta privada. El WiServer es la puerta, es la persona que va a tener su lista de acceso y va a voltear a ver y te va a preguntar cuál es su nombre. Él, el cliente, ya lleva cifrado el nombre de usuario y el password, que en este caso vamos a ponerle que es Oscar Posada. El usuario es Oscar Posada y el password es password. El WiServer toma esa información y la valida internamente, específicamente con el Configuration Management Server. Por eso aquí hay un círculo. La comunicación entre ellos dos para con Corva y el cliente va a ser TCP. Entonces el WiServer, que tiene temporalmente el nombre de usuario y el password, va y valida físicamente si en la estructura del Configuration Management Server que está conectado a una base de datos contiene la autorización para que Oscar.posada pueda acceder al Enterprise Manager. Entonces, si el usuario no existe o la contraseña no fue la adecuada, él manda la negación, el Configuration Manager Server. El WiServer, por obvias razones, le declina el acceso al Enterprise Manager. Mediante Corva manda el mensaje de usuario y password erróneo y se despliega en el cliente. Eso sería como que el login fallido. El login fallido en donde únicamente entren en estos tres componentes. Nuestro cliente, el canal de comunicación, el WiServer y el Configuration Management Server. Aquí el único componente que tiene comunicación directa a la base de datos es el Configuration Management Server. El WiServer no tiene comunicación directa con la base de datos. El Configuration Management Server es el único que tiene comunicación TCP con la instancia Postgres o Oracle o Microsoft SQL Server, dependiendo de lo que estén manejando. Y él es el único componente que tiene comunicación directa de esta capa, dentro de este círculo. ¿Vale? Entonces, cuando sí hay un usuario autorizado, coloca sus credenciales en el cliente,
instalado en cualquier equipo de trabajo del cliente. Mediante la comunicación de core va al GUI server, toca la puerta, le pide usuario y password. Ay, perdón. El Configuration Management valida esa información, va y lo valida a la base de datos. En esta base de datos es donde viven los usuarios que tienen el permiso o el rol para acceder al cliente y se despliega el entorno gráfico. Ese entorno gráfico no puede ver la parte de, por ejemplo, los componentes del server, como son el Global Condition Server, y no ve la parte del gateway, este cliente como tal. Hay otro cliente que se llama Control M Configuration Manager, que como su nombre lo dice es el gestor de configuraciones de Control M. Él sí ve a todos y cada uno de estos componentes. Pero en este ejemplo, la parte gráfica donde se hacen los jobs, donde se guardan los jobs y se mandan detonar, los únicos canales de comunicaciones son estos tres: cliente, GUI Server y Configuration Management Server. Ahora, hablamos al principio de los plugins. En Control M hay dos cosas muy distintas que en ocasiones, sin echar culpas, George, y no lo digo por ti, la gente de comercial lo relaciona de una manera no adecuada. ¿A qué me refiero? Los add-ons en Control M son los componentes extras que llevan licenciamiento extra. Los plugins no. Si ustedes recuerdan en Patrol, cuando ustedes compran la licencia base, tienen derecho a utilizar los KMs que vienen definidos en la licencia base del producto. En Control M funciona igual. Si yo compro la licencia base de Control M, tengo derecho a utilizar los plugins que ya vienen cargados con Control M en la base. Pero cuando hablamos de componentes extras que tienen un costo, hablamos de los add-ons. En este momento hay más de 3 add-ons. Cuando se creó este curso únicamente había dos: el Batch Impact Manager y el Forecast Server. Diferencias: como su nombre lo dice, el Forecast Server hace proyecciones. ¿A qué me refiero? Ejemplo claro con Bancoppel. Bancoppel tiene un conjunto de jobs que pueden pedir proyecciones. Mejor dicho, perdón, corrijo, que le piden proyecciones. Esos jobs son los de cierre del día y los de cierre del año. ¿Cuál es la diferencia entre el job del cierre del día y el del año? El del día está validando que el cierre del banco de todo el dinero digital a nivel nacional se concentre en una sola base de datos, se cuente y se pueda definir cuánto se va de pago a proveedores, cuánta lana me queda en las cajas chicas y cuánto dinero se tiene que ir a mi bolsa de acciones. Entonces, no es lo mismo que tengan ese tipo de job de análisis de proyecciones diariamente a que se tenga por año. Porque cuando es por año, como todos sabemos, en diciembre para todas las compañías de retail o de banca son de transaccionalidad alta. Entonces, los equipos de Control M son físicos. Ellos no pueden pausar una máquina y colectarle más memoria o más procesador o más storage, como se pudiera hacer con un equipo virtual. Entonces, pensando en ello, lo que hacen es el día 10 de diciembre corren los jobs de forecast o de análisis de proyecciones para validar y que Control M les haga el análisis de cuánto tiempo se va a tardar el sistema operativo en ejecutar los jobs de cierre anuales. ¿Cómo lo hace Control M internamente? Como veíamos en el análisis, en el diagrama de arquitectura, perdón, Control M tiene agentes instalados y esos agentes llevan la contabilidad del job. Lo que hace también el agente es que cuando manda a ejecutar un job, me voy a regresar a mi entorno gráfico, perdón, a mi entorno de línea de comando. Yo le puedo poner un comando en específico. Para mí, usuario es un comando. Para Control M es un lote. Ahora, yo puedo tener un script enorme que haga 1000 cosas, un shell, pero para Control M es lo mismo. Es una tarea de lotes.
Aunque yo esté mandando a ejecutar un comando, control M lo ve como un lote, como un renglón que tiene que mandar a ejecutar. Sin embargo, cuando el cliente ejecuta un shell y en ese shell van 1000 tareas, porque así lo programó su área de desarrollo, para control M es un solo lote. A control M le da igual si vienen 1000 tareas y vienen concatenadas. Con 1000 salidas estándar, control M lo toma y lo registra como uno. Pero no es lo mismo que yo mande a ejecutar un sleep o un hostname o un ifconfig a que mande llamar un job enorme. Las salidas estándar de cualquier comando me utilizan una cierta cantidad de CPU y una cierta cantidad de memoria. Que para comandos de esta naturaleza el uso de CPU y de memoria es mínima. Pero control M te lleva esa contabilidad. Entonces, cada ocasión de que tú mandes a ejecutar el job, él te va guardando esa historia, esa auditoría. De tal manera que él tiene ya el histórico de cuánto se tardan las tareas de todo el año. Cuando se hace un job de tipo proyección o un forecast, lo que está haciendo es va y valida todo ese histórico, lo analiza y te puede proyectar si necesitas más CPU o si necesitas más memoria para poder cumplir con esa tarea según tu curva de ejecución y de carga de trabajo. Y esa parte es una parte muy buena. Banorte, BBVA, Bancoppel, Banco del Bajío, Buró de Crédito los utiliza y los utiliza como una herramienta muy puntual. Aquí el tema es importante. Uno, que se cobra. Este es un producto aparte de Control M que se cobra. Y la otra es que obviamente si no tienes un histórico de un año, no te va a poder hacer la proyección. Me pasó una vez con un cliente que me dijo, oye, ya les compré el módulo de proyecciones. Quiero que me proyecte de aquí a 5 años hacia el frente. Le digo, no, así no funciona. Debes de tener de menos un mes hacia atrás para que te pueda proyectar una semana hacia el frente. ¿En qué difiere entre si tengo más histórico o menor histórico? Que mi curva de resultado va a ser más exacta entre más histórico tenga. Mi curva de resultado de proyección, sí. eh, mm, Puede ser en el agente antes, pero depende de la configuración. Por ejemplo, qué bueno que lo mencionas, David, porque en Banco del Bajío pasó algo muy curioso. Ellos tenían en su agente, al igual que en Patrol, tenían una retención de histórico de un día en los agentes. Y ellos tenían el Forecast ya comprado como desde hace como 3 años. Entonces el cliente, al tener ya instalado el Forecast y haberlo tenido implementado desde hace 3 años atrás, él tenía en la cabeza que podía hacer una proyección de un año completo, porque ya tenía supuestamente un histórico hacia atrás. Entonces cuando vimos las configuraciones, no pudimos hacer ese reporte, porque la gente no tenía el histórico necesario. Ahora aquí entra una configuración en ambos sentidos, tanto en la gente como en los logs de proyección del Forecast. Tienen que estar a la par. No significa tampoco que yo deba de tener un histórico de 5 años en el agente, que eso se traduce en más file system, sino que si se va a instalar el Forecast o se tiene ya instalado el Forecast, se tiene que estar muy seguro de que las configuraciones son las adecuadas para que la gente pase la información al control M server, se quede ahí en el control M server y no se quede en el agente. ¿Por qué? El agente manda el histórico de las ejecuciones por default de un día. Tú le puedes poner los días que quieras, pero te consume obviamente más file system. ¿Cuánto file system? Por cada ejecución, como te lo guarda en un texto plano, puedes tener 90 días y el file system a lo mejor sube 5 o 10 megas. Obviamente, si tú mandas a ejecutar 1000 tareas durante el día en ese agente y guardas todo el histórico, obviamente el file system va a crecer más. Aquí depende de la proyección de cuántas ejecuciones voy a tener diarias y cuántos días de histórico voy a tener. Más o menos se anda llevando, imagínense que es un archivo de texto y si le ponen un hola mundo, lo guardan, creo que les va a pesar como 1 kilobit.
Entonces, la salida estándar no es lo mismo que yo guarde un hostname y me mande esta salida estándar, una línea nada más, a que yo le dé un ls espacio menos l y me arroje más información. ¿Sí me explico con esa parte? Si la salida estándar tiene más líneas, obviamente mi histórico me va a pesar más, a que únicamente si tengo una sola línea, como un hostname. Regreso acá al punto. Entonces, para no perdernos, para utilizar el Forecast con la best practice que nos dice el fabricante, tenemos que tener en cuenta tres pequeños valores. Uno, que el cliente lo tenga pagado, porque lo pueden instalar y el cliente lo puede usar sin estarlo pagando. El tema es que BMC pide una auditoría anual y en esa auditoría arroja que está instalado y que se está utilizando. Y si el cliente no tiene pagado, lo penalizan a él, nos penalizan a nosotros y le mandan un cheque al cliente para que pague una factura. Y eso por lo regular a nadie le gusta. Entonces el punto número uno, antes de instalarlo, que se asegure el cliente o el comercial que lo tiene pagado. Ahora, punto número dos, explicarle al cliente que el hecho de tener la proyección de control M no quiere decir que ya va a mirar hacia el futuro como si fuera una bolita de cristal, sino que debe de tener un cierto periodo de tiempo de recolección de información, que de mínimo debería ser un mes. Ahora, ese mes lo toma en relación a lo que la gente recolecte. Entonces tendríamos que ir a la gente, validar si tiene configurada la retención de histórico. Si no lo tiene, que por lo regular te guarda un día, se tendría que adecuar y ahí tendríamos que hablar con el cliente. ¿Cuántos días necesitas que te esté pasando de información y que te guarde? Ahora, tengo clientes que me dicen, por cuestiones de file system, yo no puedo tener retención de histórico en mi agente. Y es válido. Si ya tienen Forecast instalado y el control M server ya está configurado para que tome la información de proyecciones, entonces lo que se hace es el agente, a pesar de que tenga un solo día de histórico, se le asigna una bandera para que ese histórico lo pase inmediatamente al control M server. Entonces el control M server toma eso y lo guarda en una tabla que se llama estadísticas. Esas estadísticas que te guardan los valores de CPU, cuánto CPU tomó ese job para poder hacer la ejecución, cuánta memoria tomó y cuánto tiempo tomó esos recursos. Esas son las estadísticas claves que te guarda. Y con esas estadísticas, Forecast puede hacer las proyecciones. Es más o menos así como funciona ese add-ons. ¿Dudas? ¿Dudas a alto nivel? No digamos técnicas del funcionamiento. ¿No, bro? Okay. Este módulo está sencillito. Prácticamente te saca proyecciones de uso de recursos físicos de las cajas. Y nos pasamos al otro módulo, que es el más interesante, el Batch Impact Manager. ¿Qué es lo que hace esto? Ya tenemos un conjunto de flujos de job ordenados. El conjunto de flujos de job, imagínense que es como un modelado de servicio en Proactive. Creo que todos hemos visto un modelado de servicio en Proactive. Bueno, Miguel no, pero Miguel ya ha visto creo que el BIM. Entonces imagínense que es un modelado de servicio de Proactive donde están ordenados. En un modelado de servicios, si a nosotros se nos impacta un árbol del servicio o un componente del servicio, nos puede decir exactamente dónde nos está doliendo, porque nos crea una ruta crítica. Entonces, si le duele el CPU o el file system y tenemos 10 file system, podemos ver en el modelado de servicio qué file system es el que se está degradando o impactado. Acá en el Batch Impact Manager la visualización es muy similar. Yo puedo tener un flujo de job que es un árbol estructurado de un proceso. Y el Batch Impact Manager lo que hace es nos impacta exactamente el proceso que está degradado o que está en una ejecución no OK, que se encuentra en rojito, que tiene un error. Su función es prácticamente esa, su función base, digamos. Tiene funciones agregadas como que mande un correo,
como que te diga que de todo ese flujo, el inicio tenía que ser a las 3 de la mañana y su fin tenía que ser a las 6 de la mañana. Y él, como tiene agentes que están recolectando información, el Batch Impact Manager te puede decir, ¿sabes qué? Está programado todo este flujo para salir a las 6 de la mañana, no va a salir. Va a salir hasta las 6:15, yo lo estimo. Y te puede decir el por qué. ¿Por qué? Porque en el flujo número 23 el uso de CPU está al 100% y tú necesitas de menos 11% para poder terminar el batch de manera adecuada y en tiempo. Entonces, esa es su funcionalidad principal, hacer la parte de las estimaciones de tiempos. El Batch Impact Manager prácticamente te da de manera gráficamente hablando la ruta crítica de un job y te dice exactamente qué job es el que te está degradando ese servicio. ¿Cuándo se puede utilizar el Batch Impact Manager? O mejor dicho, ¿cuándo no se debe utilizar? Cuando nuestro cliente es nuevo en Control M. Un cliente nuevo en Control M no tiene la madurez suficiente para definir un flujo de un servicio en Control M. Por lo regular, me he topado con clientes que me tapan la boca y ya tienen muy bien estructurados sus procesos por lotes. Y a lo mejor los tenían en otras soluciones o incluso me he topado con clientes que lo tenían en crones, pero lo tenían bien ordenaditos, todos de tal manera de que no había un solo minuto del día de producción que no se estuvieran ejecutando algo. Entonces, esa información ellos ya la tienen estructurada en papel. Ese proceso lo pasan en Control M y le colocan un job de tipo Batch Impact Manager. Lo que hace ese job es prácticamente definir las criticidades y crear una ruta crítica. Con esa ruta crítica, al igual que en Project, y en el Project hablando del software de gestión de proyectos de Microsoft, el que usamos nosotros para definir tareas y tiempos, el Batch Impact Manager lo que hace es eso, te crea la ruta crítica del job y en esa ruta crítica te puede mandar alertas si es que no van a acabar en tiempos. Te puede hacer acciones correctivas también. He visto clientes que tienen un job de tipo Batch Impact Manager y tienen la alerta de que no van a acabar en tiempo, pero con esa alerta manda condiciones para que se creen otros jobs de manera automática, pausan la máquina virtual o la apaguen, baje la máquina virtual, le aumenten recursos y la vuelvan a subir. O incluso en data centers ya un poco más especializados, me tocó ver en Chile que si estaba a mitad de un proceso crítico, la máquina virtual que estaba detonando esa información no la tocaban, pero prendían otras dos y se balanceaba la carga. Entonces el Batch Impact Manager decía, ¿sabes qué? No la voy a hacer, no voy a salir a las 7 de la tarde como tu proceso lo demanda. Pero al crear esas dos máquinas virtuales de manera automática, la remediación, digamos, ese proceso, su carga de trabajo se normalizaba y entonces el Batch Impact Manager ya de estar en rojo se pasaba a verde. Los colores en Control M te indican prácticamente todo. Si el flujo y la funcionalidad de un job está con una ruta adecuada o que acabó de manera adecuada, si está en trabajo o si ya de plano tronó. Ahora, acá en Control M todo es causa y efecto. Por desgracia no hay acciones preventivas como tal, porque si lo recordamos son lotes, son tareas que se van detonando una a una. Cuando pasa algo que no está, digamos, programado, se puede programar una remediación, pero es un poquito complejo que Control M te dé algo proactivamente, porque no es una herramienta de monitoreo, es una herramienta de ejecución de tareas por lote. Y las tareas por lote son aquellas que se ejecutan una a una. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con los add-ons? Yo les recomiendo, es mucha información y cuando no lo vemos en la práctica, como muchos de nosotros, es complicado.
Es complicado aprenderse todo y es complicado entender qué cosas se interconecta con qué a la primera. Son muchos conceptos, son muchos componentes, y es la parte que a mi experiencia es la más complicada. Mike, a ti te consta, perdón, programar un job no te lleva más de 2 minutos. Ejecutarlo ni se diga. A lo mejor la lógica, le tenemos que pensar un poquito. Pero esto, lo que funciona atrás, para mí es la parte más complicada. Porque por lo regular es raro, bueno, no, nada más me he topado una persona que lo sabe bien, 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 que fue la que me lo enseñó. Y Agustín, que por cierto no está, se debe haber quedado dormido. Agustín también lo comprende bien. Traté de explicárselo lo mejor que pude. Sí, debe de estar con la carne, gastándose los viáticos. Ajá. Pero bueno, sí, algo así tenía en mente. Pausa si quieren de 1 minuto, señores, en lo que voy por café. Son las 8 de la mañana. Vayan al baño, vayan por café, vayan por agua. Regresamos en 2 minutos y continuamos. Porque ya nomás nos queda 1 hora. Igual ya hasta le tenemos que seguir el otro sábado. Déjenme ponerle pause a lo que estoy grabando. Para los que no pudieron venir, CTM01.